está conformado por Francia Albanisteris Rosales y Juliana Grajales, quienes vamos a hacer una pequeña presentación sobre la biografía del señor Whisky y la señorita Frankie. Buenas noches, mi nombre es Juliana Grajales Garzón. El día de hoy les voy a exponer sobre el autor Whisky. La fecha de nacimiento fue el 15 de diciembre del año 1966 en Pangaroa, Nueva Zelanda. Falleció el 5 de octubre del año del 2004 en Londres, Inglaterra. Era de nacionalidad británica, esos estudios los realizó en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Edinburgh. Estudió las carreras de biofísico y investigador de la ERI. Recibió un premio Nobel de Fisiología o Medicina en los años 1962 y el premio Albert Lasker por investigación media básica. Les voy a hablar sobre los aportes más relevantes de Wilkins en la genética. Hizo dos descubrimientos demasiado importantes. Les voy a hablar del primero, que es sobre la estructura de doble hélice del ADN que realizó Wilkins. Wilkins fue uno de los tres científicos que descubrieron la estructura de doble hélice del ADN. Esta investigación la hizo junto con James Watson y Francis Crick. Wilkins descubrió que la molécula de ADN tenía una forma de hélice con dos cadenas de nucleótidos cruzadas entre sí. Este descubrimiento fue posible gracias a las imágenes de difracción de los rayos X de Rosalind Franklin. Este descubrimiento fue demasiado importante, ya que gracias a esto pues explicó la estructura de la molécula de ADN, siendo esta pues como la base de la herencia genética. La estructura de doble hélice del ADN, esta permite que la información genética se transmita de una generación a otra. Además, les voy a hablar sobre otro descubrimiento que también lo realizó Wilkins. Otro de los aportes que fueron muy relevantes fue ya que fue uno de los primeros científicos en utilizar la cristalografía de los rayos X para estudiar las estructuras de las proteínas. También fue un pionero en el uso de la resonancia magnética nuclear para estudiar las estructuras de las moléculas biológicas. El trabajo que realizó Wilkins ha tenido un gran impacto en el mundo, ya que fue hacia la biología molecular. Su investigación ha proporcionado una base sólida para el desarrollo de este campo y ha contribuido a la comprensión de los procesos biológicos. Muchas gracias, compañera. Hoy le voy a hablar sobre la señora Franklin, donde Franklin pues, fue una química cristalográfica británica cuyo trabajo fue fundamental para la comprensión de la estructura moleculares del ácido desoxirribonucleico ADN y ácido ribonucleico ARN y los virus del carbono y el grafito. Ella se le hizo se le hacía un reconocimiento por la investigación que llevó a cabo sobre los virus y los carbonos, ¿no? Franklin, pues, nació el 25 de julio de 1920 en Londres. Es la segunda de 5 hermanos, 3 de ellos varones. Ella es de familia judía y llevan 4 generaciones dedicada a la banca, ¿sí? Su educación más temprana, hasta los 18 años, la recibió en varios colegios de prestigio. Una escuela privada, Northam, y el oeste de Londres, y en la escuela Lindero para señoritas, incluyendo una esencia en Francia con un programa que incluía, además de costura, deporte, aula de debate y sobre todo física y química. Ella después de graduarse llegó a su hogar. Luego ella presentó el examen para ingresar a la Universidad de Cambridge, donde estudió experimentos y en concreto química. En la Bueno, estructura del ADN, Franklin... compañero José, dígame, tengo un aporte. dígame. Bueno,
con referente pues a esta fisioquímica, además de ser química cristográfica, pasó de ser la heroína olvidada, digámoslo así, a ser una dama oscura de, bueno, una mujer que descubrió e hizo pues la forma del ADN. Fue pues como una heroína que prácticamente quedó olvidada junto con el compañero pues que expuso la Wilson. compañera, Whisky, sí, eso quería pues, bueno, y pues la educación pues que ella hizo fue primero un pregrado en ciencias naturales, donde se catalogó como química y su doctorado fue en fisioquímica. Su área en la que más se enfocaba fue pues en fisioquímica cristográfica en rayos X. Ese era mi aporte, compañero José. Muchas gracias. Gracias. Pues en este caso, la estructura del ADN que ella aportó en febrero de 1953, Franklin, Francis y Chris Watson hicieron como un estudio en el laboratorio de Cambridge, en la Universidad de Cambridge. Había iniciado pues la construcción de un modelo de la formación de la forma B del ADN, ¿no? Utilizando datos similares a los obtenidos en KIMS. Una de la gran parte de sus datos derivada de la investigación realizada por Whisky y Franklin. La investigación de Franklin terminó cerca de 1953 en el mes de febrero, antes de mudarse a Brisbane, y sus datos resultaron críticos. La creación de modelos había sido aplicada exitosamente en el año 1951, ¿sí? Para hacer esclaramiento a esto, la estructura de la hélice alfa, pero Franklin puso a esta creación prematura, porque ella decía que los modelos teóricos, hasta que se hubiese obtenido información más profunda, no se podía crear, ¿sí? Porque para hacer una creación de esta tenía que ser una investigación más relevante, más profunda, para tener una buena información para ser creada. Luego tenemos la investigación del ARN, donde continuó la exploración. Otro de los ácidos nucleicos más importante es RNA, una molécula igual de crucial para la vida humana como es el ADN, ¿no? Volvió a utilizar el cristógrafo, que es en este caso de rayos X, para estudiar más a fondo la estructura del virus del mosaico del tabaco, ¿sí? Frente a esto, en 1955, Francis publicó el primer de sus trabajos más importante acerca del moco del tabaco, en el cual describió que todas las partículas del virus tenían la misma longitud. Compañera. Buenas noches, mi nombre es Francia Albán Miseli Rosales. Le voy a explicar las contribuciones al modelo del ADN. La primera contribución importante del modelo de Watson y Crick fue su cátedra en el seminario en noviembre de 1951, donde presentó a los presentes, entre ellos Watson, las dos formas de las moléculas A y B, y el planteamiento de que las unidades de fosfatos se ubican en la parte externa de la molécula. Además, especificó la cantidad de agua encontrada en las moléculas de acuerdo a otra parte de las mismas. Esto quiere decir que los datos, los cuales son considerables, su importancia en términos de esta estabilidad molecular es asimismo que Franklin fue la primera que descubrió las fórmulas de cada hecho de las hélices que va formando el ADN. Gracias, compañero. El premio Nobel. Franklin nunca estuvo nominada para los premios Nobel.
ya que murió en 1958 y durante su tiempo en vida, la estructura del ADN no se consideraba completamente aprobada. A Whiskin y sus colegas les tomó alrededor de 7 años recabar suficiente información para comprobar y refinar la estructura propuesta del ADN, aún más su importancia biológica. Bueno, su función se determinó también hasta los últimos años de las décadas de 1950, lo cual propició la nominación para los premios Nobel en fisiología y medicina. Gracias, Compañera, compañero. haciendo un complementario a eso, también se dice que los investigadores que plasmaron esa información que ellos retomaron de Franklin, esa investigación que ellos hicieron a fondo para realmente exponer al público el ADN y cómo era su función, cómo hacía esa multiplicación en esa bacteria, en unas bacterias. Entonces, cuando ya se descubrió y se soportó que la información que Franklin estaba como plasmando en su primera investigación fue, o sea, ellos lo que hicieron fue hacer lo que a la hora de plasmarlo al público fuera que costara que sí era verdad lo que ella estaba soportando, ¿no? Donde ahí se le hizo realmente un reconocimiento a Franklin por esa investigación y ese descubrimiento que hizo, pero ya prácticamente después de muerta, ¿sí? Eso era todo. Sí, compañero, estás en lo cierto. Experimento. Franklin en 1958, quienes mostraron de modo experimental la replicación del ADN de la bacteria Escherichia coli a través del experimento Mason, se mostró como ADN se replica para formar dos hélices. Es lo que estaba hablando, de A y B. De dos cadenas cada una, y cada una de estas hélices porta una cadena originales del ADN. Este concepto de replicación de ADN se estableció con firmeza alrededor de 1961 después de su demostración en otras especies. Muchas gracias, compañero.